gracias porque hoy tenemos la oportunidad de volver a ser instruidos con la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a seguir viendo las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y nos toca ver la parábola del amigo a medianoche. Esta historia de la porción de la Escritura la vemos en Lucas capítulo 11, versos 5 al 13. Y quiero iniciar. ¿Qué es una parábola? Es una historia corta diseñada para enseñarnos un valor moral, una verdad espiritual basada en hechos reales. Cada parábola de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó doctrina. Jesús nuestro Señor aprovechó cada momento para dirigir a sus discípulos a depender totalmente del Padre Celestial. Esto a través de la oración. Lucas 11:1 nos dice que Jesús estaba orando y que sus discípulos le pidieron que les enseñara a orar. Leamos qué dice Lucas capítulo 11, verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿De qué manera oraba Jesús que impactó a cada uno de sus discípulos, que le pidieron: enséñanos a orar, Señor, como lo hizo Juan con sus discípulos? Veamos lo que dice Lucas capítulo 11, verso 2 al 4. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Quiero detenerme aquí en el verso 2. Y creo que es muy importante en este tiempo pedirle al Señor que se haga su voluntad en Aguascalientes, en México y en el mundo, como sucede en el cielo. La voluntad de nuestro Señor, nos dice el apóstol Pablo a los romanos, que es buena, perfecta y agradable. Por eso es importante hacer caso a las palabras de nuestro Señor. El verso 3 nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenlo por seguro que si nosotros le pedimos al Padre Celestial, ese pan de cada día será proporcionado en cada hogar. Tú no te preocupes en este tiempo, más allá de lo que debes de hacerlo. Ocúpate en orar al Padre, como el Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y verso 4 dice: y perdónanos nuestros pecados. Este es un buen tiempo para que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Y cada día para estar a cuentas con Él. Continúa diciendo el verso 4: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Mira qué buena instrucción. Es el tiempo de ponernos a cuentas también con todos. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así en este tiempo muchos aprenderán a orar y a seguir dependiendo de Dios. Esto es lo que necesita Aguascalientes, esto es lo que necesita nuestro México, esto es lo que necesita el mundo. Necesitamos tener esa comunión personal con el Padre y a depender de Él. La perseverancia nos va a beneficiar a todos, no a Dios. Dice Lucas capítulo 11, verso 5, hablando ya de la parábola del amigo que llegó a medianoche. Dijo Jesús de esta manera: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes? Verso 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes,
la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Jesús nos enseña, ¿sí?, a que en este tiempo tenemos que perseverar en oración junto con un sentido de urgencia y decisión. Estamos en tiempos difíciles. El verso 8 nos dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. ¿Qué necesitamos en este tiempo? Perseverar. Es urgente. Necesito yo decidir hacerlo. No hay nadie más que pueda auxiliarme en este tiempo. ¿Qué es perseverar? Busqué la definición en el original y esta palabra viene de upomeno en griego, que significa mantenerse uno en pie en el conflicto, en el apuro, en el problema, en el peligro. El mundo está en peligro y tenemos que mantenernos ¿qué? Firmes en medio de esta situación. Sobreponerse a la adversidad, a la desgracia. En algunos hogares en el mundo, o muchos hogares en el mundo, y ya está sucediendo en México, esa adversidad ha traído desgracia, ha traído pena. No debemos desplomarnos bajo la tensión. Es otra parte de esta definición de perseverar. ¿Qué más quiere decir? No precipitarse bajo la resistencia que estamos enfrentando en cada hogar. Se están enfrentando en la sociedad resistencias a mantener, ¿qué? En los hogares, a mantenernos en los hogares y escuchar la voz de nuestras autoridades, no solamente civiles, sino también en la iglesia. Estar uno firme, perseverar bajo la presión. Hay mucha presión y seguirá esta presión por algunos días más, pero ¿quién va a traer esa paz, ese relajarnos? Solamente Dios. También, por último, nos dice que perseverar significa esperar calmada y valientemente. En este tiempo, los hijos de Dios debemos de manifestarnos con valor. Necesitamos ser valientes. Y cuando decimos que necesito ser valiente, que necesitas ser valiente, no estamos hablando de que hay una pasiva resignación a nuestra suerte, que no hay nada que hacer. Cuando Dios tiene la última palabra, y siempre lo que Dios tiene para ti, para mí, va a ser mejor y va a ser abundante. Tampoco estamos hablando que es una resistencia a hacer cambios. Vienen buenos tiempos, pero tenemos que hacer cambios. Nos dice también la definición, sino la resistencia activa y enérgica a la derrota. No tenemos que bajar los brazos. Tenemos muchas armas de parte de Dios que tenemos que utilizar en este tiempo, y una de ellas es la oración. Esto va a permitir una calmada y valiente perseverancia. ¿Es tiempo de perseverar en oración? Esta es una muy buena pregunta para ti y para mí. Y yo te respondo, sí, es tiempo de perseverar en oración. El apóstol Pablo mismo le escribe a los tesalonicenses en capítulo 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 y 17, de esta manera: estad siempre, ¿qué? Gozosos. Ese es el tiempo de alabar a nuestro Dios, agradecerle, porque Él tiene cuidado de nosotros. El verso 17 nos dice: orad sin cesar. El verso 18 dice: porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, permanecernos orando y con gozo. Tenemos que alabar al Señor. El mundo tiene que vernos y tiene que saber en quién está nuestra confianza. Pero ¿cómo debo de orar? El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 26, de esta manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Créelo. Si tú le pides al Padre que el Espíritu Santo te guíe a que ores de la manera correcta, lo vamos a estar haciendo. Recuerda que en Aguascalientes tenemos de los primeros lugares en suicidios por depresiones. La gente tiende a deprimirse, pero ese es el tiempo en que tenemos que clamar a Dios, orar por nuestra ciudad, orar por México, para que esa circunstancia que estamos viviendo, no solamente en México, sino en el mundo, no traiga a los corazones deprimidos el tomar la puerta falsa. Ese es el tiempo por orar por Aguascalientes. ¿De qué manera tenemos que orar? Señor, que tu gozo inunde no solamente a Aguascalientes, no solamente a cada habitante de Aguascalientes, en cada familia, sino también en nuestra nación. Desde las autoridades superiores hasta aquellos que consideramos que no se puede orar por ellos. Tenemos que orar por todos. Tenemos que orar en los hospitales, aquellos que se encuentran privados de su libertad, aquellos que siendo libres están esclavos en su propio cuerpo, en su propia mente, a través de sus emociones. ¿Quién nos va a ayudar? El Espíritu Santo, para orar como conviene. Recuerda, siguiendo la historia del amigo que llegó a medianoche, nuestro Señor Jesús nos dice que es imperativo orar. Vayamos a Lucas capítulo 11, verso 9 y 10. Dice nuestro Señor de esta manera: y yo os digo, pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ese es el tiempo que tenemos que ir a tocar al cielo. Que se abran las ventanas del cielo sobre Aguascalientes, en sanidades, en milagros, en prodigios y señales, para que el nombre de nuestro Dios sea no solamente glorificado, sino sea honrado en toda la tierra de México. Porque todo aquel que pide, dice el verso 10, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo? Pedir para recibir, buscar para hallar y llamar para que se nos abra. Dios es bueno. Eso lo tenemos que tener presente todos los días, en cada momento de nuestra vida. Dios es bueno. Nuestro Dios es bueno. ¿Cuándo es bueno Él? Siempre es bueno. Verso 11 de Lucas 11 continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ve lo que dice el verso 13. Está describiendo el corazón de hombres y de mujeres. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hemos leído desde Lucas capítulo 11, verso 1 al verso 13, y aquí está la clave. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesita Aguascalientes y México en este tiempo? El Espíritu Santo. Lo recibiremos si se lo pedimos al Señor. No se te olvide que nuestro Señor Jesucristo, después de haber sido bautismado, recibió el Espíritu Santo y pasó un tiempo de prueba en el desierto por 40 días, donde fue tentado por el enemigo de nuestra alma. Fue fortalecido en ese ayuno, fue guiado, animado por el Espíritu Santo. Hoy, para este tiempo de cuarentena, necesitamos al Espíritu Santo. Este tiempo en nuestras casas
es para fortalecernos, porque vienen cosas buenas, pero para eso necesitamos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Jesús nos recomienda mantener la relación con Dios en oración, recordándonos su naturaleza misma. Él es bueno. Nosotros no somos buenos, pero Dios es bueno. También nos dice que a pesar de todas nuestras imperfecciones humanas, enfrentamos las necesidades reales de nuestros hijos, no engañándolos y dándoles regalos peligrosos. Por eso dice que si nosotros le pedimos al Padre, ¿qué no nos dará Él? ¿Qué no nos dará el Padre? Recuerda que nuestras necesidades básicas y de cualquier ser humano son espirituales. Mantener una buena relación con Dios, y esta se da solo a través de su Santo Espíritu. Regresemos a Romanos capítulo 8, verso 26, y también vamos a leer verso 27. ¿Qué nos dice el texto? Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda, nos fortalece, nos guía en nuestra debilidad. Hoy vemos a muchos corazones que se sienten débiles, impotentes ante esta situación. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, por cada uno de nosotros. Verso 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, aquellos que han decidido recibir a Jesús como único y suficiente Salvador para su vida, aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido reconciliados. Esos son los santos. Tú eres un santo, yo soy un santo, y no por mis obras, no por tus obras, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Él pagó el precio, y ahora, después de ser justificados, somos declarados santos delante del Padre. Entonces, ¿a quién necesito para que me dirija mi oración como conviene? Al Espíritu Santo. Así es, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, porque hay un propósito para ti y para mí, para Aguascalientes y para todo México en este tiempo. Quiero concluir con esta cita. Quiero concluir con lo que Dios tiene para ti y para mí. Hay esperanza, hay consuelo, hay aliento. Pero algo tenemos que hacer. Y si tú te has dado cuenta, en este tiempo no hay quien no cree en Dios. Todos creen en Dios. Pero tenemos que caminar con Él. No solamente creer, sino ser obedientes. Ese es un tiempo de hacer cambios, de fortalecer y crear hábitos. ¿Cuál es el plan? Lo dice Romanos 8, 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Esos tiempos están cooperando y cooperarán para todos aquellos que aman en primer lugar a Dios, que ponen sobre todas las cosas a Dios. Por eso te digo, es un buen tiempo, son buenos tiempos, porque continúa diciendo el texto, no solamente para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí. Él tiene un plan diseñado antes de la fundación del mundo, no solamente para ti,
no solamente para mí, sino para nuestros descendientes, para cada aguascalentense que está por nacer. Hay un plan, hay un propósito y tenemos que cumplirlo. Ese propósito, ¿o qué significa propósito? Hay un plan deliberado, hay un plan pensado, un plan anticipado, anterior a esta pandemia, anterior aún a todo lo que ha vivido nuestra nación. Dios tiene control. Ya estaba pronosticado este tiempo. Ve lo que dice el libro de Mateo, a partir del verso 22 o capítulo 22, donde dice que vendrían muchas circunstancias así antes del fin o antes de la segunda venida de nuestro Señor. Habrá rumores, habrá de guerra, habrá enfermedades, habrá terremotos, pero este no es el fin. Este es solamente la preparación para que se levanten los hijos de Dios. Es el tiempo que tú te levantes. Es el tiempo que cumplas tu propósito. Es el tiempo que hables, que presentes las buenas nuevas, que alientes, que consueles, que fortalezcas, que acompañes. Porque hay muchos en Aguascalientes que necesitan ser animados, consolados, fortalecidos, acompañados. ¿Qué más significa propósito? Un destino. Hay un blanco, y el blanco que quiere el Señor es llegar al corazón tuyo, a mi corazón, y al corazón de aquellos que no han decidido caminar con Él en obediencia. Este es el tiempo para nuestra nación. Este es el tiempo para Aguascalientes. Yo quiero darle gracias a Dios porque son buenos tiempos. Son muy buenos tiempos. ¿Y por qué no levantamos nuestra voz? Tenemos que levantar nuestra voz. No solamente para que cumplamos nuestro propósito, sino para que seamos guiados en sabiduría de lo alto. Y para esto te voy a pedir que me acompañes. Oremos. Primero, reconociendo que yo necesito a Dios en mi corazón, que yo necesito perseverar en oración. Vivo la historia. ¿Qué hizo el amigo? Llegó a medianoche, tocó, persistió hasta que le abrieron, y por esa persistencia, por haber sido importuno, toda la historia nos cuenta que se levantó y le dio lo que necesitaba. Así nos dice el Señor. No hay casualidades. Está enlazado los primeros 4 versos donde los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar, con la siguiente porción de la Escritura, desde el verso 5 hasta el 13 del capítulo 11 de Lucas, están enlazados. Y está diciendo el Señor, es el tiempo que pidas Aguascalientes. Es el tiempo que pidas México. Busca, toca, se te abrirá, recibirás. ¿Y qué queremos todos los mexicanos? ¿Qué queremos la gente de Aguascalientes? No solamente milagros, sanidades, no solamente señales, sino queremos ver esa paz, ese gozo del cual tenemos que permanecer. Orar sin cesar y permanecer en gozo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte las gracias por esta nueva oportunidad de ser instruidos a través de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque una vez más, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos estás dirigiendo, nos estás enseñando que tenemos que orar sin cesar. Es un tiempo de orar con más fuerza, perseverar en la oración. Es el tiempo de seguir haciéndolo, porque recibiremos y veremos las respuestas a muchas peticiones, no de ahora, sino de tiempo atrás, de las cuales te hemos clamado a ti, Señor. Te hemos pedido que tú hagas la obra. En tu nombre, Señor, bendigo a tu pueblo de Aguascalientes.
En tu nombre bendigo a nuestras autoridades civiles. En tu nombre bendecimos a nuestras autoridades de la iglesia. En tu nombre, Señor, acompáñame con esta última oración y bendice a tu familia. Bendice a tu cónyuge, bendice a tus hijos, bendice a tus amistades, bendice a la gente que te rodea en el trabajo, en el lugar donde vives. Yo te pido tu bendición, Señor, para mis vecinos, tu bendición para mis conocidos, tu bendición para mis amistades, para mis hijos, para mi esposa, para mis nietos. Te pido tu bendición, Señor, aún para aquellos que todavía no han decidido buscarte. Sé, Señor, que tú estás preparando los corazones y veremos una gran cosecha en este tiempo en Aguascalientes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.